Su presencia. Hoy es un día especial para el Fondo Editorial del Instituto para la Investigación Social del Perú, por tres razones. La primera razón es que nos encontramos reunidos con tres personas importantes para nosotros: Norbert Trenkle, Nuri García y Andreas Baumann, quienes con su presencia hacen posible este importante evento. La segunda razón es que hoy nos reunimos para presentar nuestro segundo libro, Crisis Mundial y los Límites del Capitalismo, textos sobre la crítica del valor, la teoría de la crisis, la devastación ecológica y la subjetividad moderna. Un libro en el que hemos trabajado un año, en un diálogo que se estableció entre Lima, Nuremberg y Río de Janeiro. La tercera razón es que hoy, viernes 26 de septiembre, nos podemos reunir con ustedes para conversar con Norbert, Nuri y Andreas sobre nuestro nuevo libro. Aunque nos encontramos en un aula universitaria, lo que hoy conversamos tratará sobre, en palabras de Mariátegui, la escena contemporánea, mundial y los problemas más agudos que hoy vivimos como sociedad. Sin más que añadir, presentaré a cada uno de los expositores. Norbert Trenkle es autor independiente, publicista y redactor de la revista Crisis de Nuremberg. Junto con Ernst Lohoff, es autor del libro Die Grof Puerto y coeditor de varios libros como Shutdown, Clima, entre otros, y autor de numerosos artículos para la revista Crisis. Además, publica en otras revistas y periódicos y da conferencias. Nació en 1959, creció en Sudamérica y vive desde hace muchos años en Nuremberg, Alemania. La mayoría de sus textos son de libre acceso en la página web de Crisis. Nuri García Córdoba es socióloga por la Universidad Católica del Perú, maestra en filosofía por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con posgraduación en pensamiento latinoamericano en la Universidad Juiz de Fora de Brasil. Y Andreas Baumann es mecánico en primera profesión, posteriormente estudió economía política y sociología en Hamburgo, es docente privado y universitario en materia de economía política, segundo estudio en tecnologías de diseño digital, comunicación y programación de Internet. Tiene una cátedra en Hamburg University of Applied Science. Es cofundador del grupo de teoría crítica marxista Crisis y revista Karoshi. Analista y autor independiente, cofundador de la asociación Red Solidaridad Alemania-Perú, miembro de la ONG Perú Amazónico, activista de la solidaridad con Perú y Latinoamérica, desde 1985 y sin afiliación partidaria. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a nuestros ponentes, quienes cuentan con 15 minutos para realizar su presentación. Iniciamos con Norbert Trenkle, que nos acompaña en esta ocasión vía Google Meet. Gracias. Bueno, ¿me están viendo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegra estar aquí hoy, aunque sea solo de manera virtual, y haya una diferencia horaria de 7 horas entre Lima y Nuremberg. Bueno, aquí es casi medianoche, pero bueno, hice una larga siesta, así que estoy bien. En primer lugar, quiero dar las gracias a Miguel, quien tuvo la idea de este libro y fue el motor detrás de todo el proyecto. Trabajar con él ha sido realmente estupendo y un placer. También quiero dar las gracias a nuestro amigo Javier Planck, quien ha traducido la gran mayoría de los textos, como siempre, de manera excelente, porque ya lo hace desde hace tiempo, que colaboramos hace muchos años también. Y bueno, me alegra mucho de que de esta manera tengamos la oportunidad de presentar algunos de nuestros textos al público en Perú y del mundo hispanohablante. Bueno, con respecto al libro, hemos seleccionado textos que datan principalmente de los últimos 10 años. Algunos pocos tienen 20 años, pero son relativamente nuevos, comparando con la trayectoria que tenemos de casi 40 años de teoría, de publicar textos.
Y seleccionamos textos más recientes porque hasta ahora en el mundo hispanohablante se conocen sobre todo los textos que reflejan el estado teórico de la crítica del valor, es así como se denomina la posición teórica que tenemos o que desarrollamos. Pues, como dije, en el mundo hispanohablante se conocen sobre todo textos de más o menos de la época del 1990. Sin embargo, desde entonces nuestra teoría ha seguido desarrollándose, por supuesto, porque no es un edificio fijo, digamos, no es un corpus teórico cerrado en sí mismo, sino que está en constante evolución. Aunque, por supuesto, algunos conceptos básicos, categorías, paradigmas fundamentales permanecieron más o menos iguales a lo largo de los años, ¿no? Bueno, a estos cambios que hemos vivido en la teoría, se suma también que el mundo ha cambiado rápidamente, como todos sabemos, especialmente en los últimos 10 o 15 años, y nosotros diríamos que el proceso de crisis fundamental del capitalismo, que llevamos analizando desde hace mucho tiempo, ha avanzado y se ha profundizado. Por supuesto, hemos tenido que tener en cuenta estos cambios en nuestra teoría, porque aunque estamos convencidos de que el capitalismo se encuentra en una crisis fundamental e irreversible, ya desde los años 70 y 80, también siempre hemos dicho que se trata de un largo proceso de crisis que se prolonga y prolongará aún por muchas décadas. Bueno, por lo tanto, hablar de una crisis fundamental del capitalismo no significa que éste vaya a colapsar en un momento determinado. Lo que significa más bien es que el capitalismo está impulsado por una dinámica histórica interna e inherente que conduce a la destrucción de las bases de la vida humana en un sentido amplio, ¿no? Social, ecológico, económico. Y ese proceso en sí se puede o se había podido anticipar de un modo general, digamos, hace ya unos 40 años, es algo que hicimos ya en los años 80. Sin embargo, las formas concretas de ese proceso de crisis, ¿no? Esas formas concretas no se pueden, digamos, deducir o derivar de los conceptos teóricos, sino que deben ser analizados como tales. Y este análisis de los cambios que suceden claramente también tiene repercusiones en el propio instrumental conceptual de la teoría, y este debe adaptarse y precisarse una y otra vez. Bueno, sin embargo, este análisis no es un fin en sí mismo, ¿no? Estamos más bien convencidos de que es necesario comprender el proceso de crisis y sus causas, analizarlo teóricamente para crear puntos de referencia para las luchas sociales y para una posible superación del capitalismo. Es decir, que nuestra pretensión siempre ha sido intervenir también en los debates políticos, debates sociales, con nuestro análisis y con nuestras críticas, y así, de esta forma, formar parte de en un sentido amplio. Bueno, esa intención tiene mucho que ver también con los orígenes de nuestra teoría. En la introducción del libro he explicado que el término crítica del valor se debe a una nueva lectura de la teoría de Marx desarrollada en Alemania en la década de 1970, partiendo de la teoría crítica de la Escuela de Francoforte. A diferencia del marxismo tradicional, que siempre se centró en la contradicción de clases, esta nueva lectura de Marx tomó el mismo punto de partida que el Capital de Marx, es decir, la forma elemental, como dice Marx, de la riqueza capitalista, la mercancía y el valor.
El debate al respecto en los años 70 se centró inicialmente en la reconstrucción de las categorías de Marx, un debate bastante académico, en particular en reconstruir la categoría de la forma valor y su relación con la categoría de capital. Pero ese debate quedó bastante fijado en un nivel abstracto de los conceptos nuevos. En cambio, nosotros en la década del 1980 retomamos ese debate e intentamos aplicarlo al análisis concreto del capitalismo contemporáneo y sobre todo aplicarlo al análisis de la crisis fundamental del capitalismo que ya se vislumbraba en aquel entonces. Quiero destacar, sin embargo, una cosa que es importante, que nuestra posición teórica, la crítica de valor, no es solo un producto, no es el producto solo de un debate académico sobre la posición, el significado, la interpretación de la teoría de Marx, sino también estaba siempre ya fuertemente influenciado por los nuevos movimientos sociales y los sectores activistas de la nueva izquierda a partir de los años 60 y 70. La primera generación de la crítica de valor no surgió de las universidades, sino de los movimientos sociales y políticos de la época. Por ejemplo, los más veteranos, como el conocido publicista Robert Kurz, ya habían participado activamente en la revuelta del 1968 y en partidos de izquierda, partidos marxistas-leninistas, mientras que los más jóvenes, la otra generación de los, digamos, fundadores, que eran, por ejemplo, Ernst Lohoff y yo mismo, procedíamos de los llamados nuevos movimientos sociales de la década de 1980. Lo que nos reunía, por decirlo así, que todos estábamos insatisfechos con la práctica de estos movimientos y criticábamos que no tuvieran una crítica del capitalismo con base teórica. Además coincidíamos en que el marxismo tradicional ya no ofrecía respuestas a las cuestiones actuales y que por lo tanto era necesario renovar profundamente la teoría crítica de la sociedad. Por el otro lado, también opinábamos que la teoría debía tener su propio valor en los movimientos sociales y políticos, sobre todo porque la superación del capitalismo, es decir, lo que nosotros vemos como la liberación del fetichismo de la mercancía y del capital, esta liberación solo puede ser un acto consciente, porque precisamente el fetichismo es lo que hace ese modo inconsciente del movimiento capitalista, que la sociedad se independiza de las personas actuando, de los actores sociales y les impone sus propias leyes, ¿no? Por eso tiene que ser un acto consciente, obviamente, y por eso también es preciso tener una teoría clara, saber claramente qué es lo que criticamos y cuáles son las causas y los orígenes no solo de la crisis del capitalismo y de todas las coacciones que tiene. Bueno, a ver si puedo explicar un poquito, en pocas palabras, un poco más el término de la crítica de valor. Este término se estableció para designar nuestro enfoque teórico, pero en cierto sentido es un poco engañoso, ¿no? Porque podría parecer que queremos reducir todo el contexto social a la teoría de valor, o a la categoría de valor y de alguna forma caer así en una trampa de un estrechamiento economista, por decirlo así. Pero esta no es la posición nuestra, ¿no?
En primer lugar, según nuestro entendimiento, el valor es mucho más que una mera categoría económica. Se trata más bien de una forma básica de mediación social. Mediación social en el sentido que contribuye de manera específica a establecer la cohesión de la sociedad capitalista. Una cohesión que siempre es precaria, pero es una cohesión. ¿Cuál es ese, o en qué consiste esa mediación? Bueno, consiste en poner en relación los trabajos privados aislados y poniéndolos en relación o mediándolos de una forma específica, significa que las relaciones sociales adoptan la forma de una relación entre cosas y estas cosas se independizan de las personas. Eso es el famoso fetichismo de la mercancía y del valor. Por el otro lado, la mediación de la que estaba hablando también remite a otra dimensión más profunda de la sociedad capitalista. Una dimensión que distingue a esta sociedad de todas las demás sociedades conocidas. ¿En qué consiste este carácter específico? Consiste en que los seres humanos entran en sociedad como individuos aislados y se socializan persiguiendo sus intereses particulares unos contra otros. De esta manera, paradójicamente, la sociabilidad adopta la forma de la privacidad, es decir, que la socialidad se constituye por medio de intereses privados y por lo tanto en la forma de la privacidad. Y es justamente esta contradicción entre privacidad y sociabilidad que impregna la sociedad capitalista muy profundamente en todas sus ramificaciones, y como es una contradicción, debe ser mediada constantemente, porque si no es mediada, esa contradicción lleva a una desintegración de la sociedad. Pero esta mediación de la que estoy hablando no se realiza únicamente por el valor y por el trabajo abstracto que está representado en el valor, sino hay también otras dos formas básicas, formas sociales básicas, que realizan esa mediación. Es por uno la forma jurídica y por otro la forma sujeto. Digamos, de un modo muy abreviado, se puede decir que la forma sujeto es el modo en que los individuos aislados se relacionan entre sí con la sociedad, con la naturaleza y consigo mismos. Es decir, se expresa en ello la exterioridad y el extrañamiento fundamentales que caracterizan esta relación. Son sujetos, los individuos son sujetos en el sentido que los seres humanos, que estos sujetos convierten a todo en objeto, a todo lo que está fuera de ellos. Eso incluye paradójicamente también el propio cuerpo, ¿no? Es decir, que el cuerpo mismo se vuelve objeto visto desde el punto de vista del sujeto. Y de ello también deriva la relación específicamente capitalista con la naturaleza, donde la naturaleza está reducida a su función de material utilizable que puede consumirse y destruirse de una forma más o menos arbitraria. Bueno, esta era la forma sujeto, y la otra forma de la que estaba hablando es la forma jurídica, ¿no? En la forma jurídica, los actores sociales hacen valer sus reivindicaciones e intereses particulares unos frente a otros y se relacionan entre sí según un conjunto de normas abstractas y generales. De este modo, la competencia general se desarrolla de manera relativamente pacífica. Al mismo tiempo, el derecho también media la relación entre los individuos y la sociedad con el Estado.
Bueno, tardaré unos 4, disculpen, pero estoy llegando al fin. ¿Dónde estaba? Sí. Es decir, que median la relación de los individuos entre los individuos y entre los individuos y el Estado. Por un lado, las disposiciones estatales adquieren un carácter abstracto y general en forma de leyes y de decretos, pero por otro lado, el derecho también debe proteger a los miembros de la sociedad del poder altamente concentrado del Estado moderno. Lo debe hacer, no lo hace siempre, pero es la función que tiene sistémicamente, ¿no? Bueno, esto no es todo. Estaba hablando de 3 formas sociales de mediación, pero falta un aspecto muy importante. ¿Cuál es este aspecto? Estas formas de mediación social tienen, por un lado, un carácter abstracto y general, pero no son en absoluto universales en un sentido estricto. No son universales porque se basan siempre en exclusiones sistemáticas. Por lo tanto, cuando se habla del universalismo de las formas burguesas o de las formas del capitalismo, esta es un universalismo en última instancia, es una ficción, ¿no? La forma de valor se basa en la apropiación de las actividades de cuidado no remuneradas y en su mayoría realizadas por mujeres, y se basa además en la explotación de la naturaleza. La forma sujeto se constituye en delimitación de grupos de personas que no se consideran sujetos porque supuestamente no están dotados de razón. Históricamente, sobre todo las mujeres y las personas no blancas, ¿no? Y la forma jurídica solo se aplica a las personas reconocidas como ciudadanas dentro de un Estado, excluyendo, por ejemplo, a los apátridas o los refugiados ilegalizados. Bueno, soy consciente de que todo esto, en tan pocas palabras, resulta muy abstracto y difícil de entender, pero bueno, para eso está el libro con los textos que se dedican, a todas estas cuestiones. Y bueno, espero que ayude a entender un poco mejor nuestra teoría y que al mismo tiempo, de alguna manera, podamos iniciar debates productivos. Muchas gracias. Uri García. Bueno, buenas tardes. Agradecer al Fondo Editorial del Instituto para la Investigación Social del Perú por la invitación. Yo no he tenido alcance al libro completo. Se me encargó poder hacer una exposición y comentarios sobre el 5º capítulo titulado Límites ecológicos del capitalismo. Ahí están los artículos de Ernst Lohoff y Norbert Trenkle, quienes desde la teoría del valor plantean que el capitalismo choca con los límites ecológicos porque su riqueza se mide según el valor y no por necesidades reales ni por el equilibrio con la naturaleza, sino por las necesidades de producción y acumulación del capital. A continuación voy a presentar sus principales tesis, los problemas que identifican y las soluciones que plantean, y voy a terminar con algunas preguntas. Ernst Lohoff titula su artículo Como arena en el mar, pequeña economía política del imperativo del crecimiento. Entre sus tesis principales está que el capitalismo necesita crecer permanentemente. Lohoff analiza cómo el capitalismo se sostiene en un imperativo estructural de crecimiento ilimitado. En ello el concepto de económico es un concepto ideológico, porque no es neutro, encubre el carácter compulsivo de la expansión capitalista, asociándola a imágenes del crecimiento biológico como un desarrollo natural y saludable. Así, tras el discurso político que celebra el crecimiento del PBI, se omite que éste provenga de más minería, más deforestación o más gasto militar.
Además, a diferencia del crecimiento biológico, siempre autolimitado, el capitalismo exige una expansión sin término. Si ésta se interrumpe, sobreviene la crisis, desempleo, quiebras, recesión, como pasó con la crisis del 2008, que mostró cómo una caída de la expansión del crédito desató una recesión global. 2. La búsqueda de eficiencia o sostenibilidad relativa se convierte en presión absoluta. Aunque se ahorren recursos por unidad, ejemplo, autos que consumen menos gasolina o los focos ahorradores LED, el sistema produce más carros y el consumo total de recursos aumenta. Es decir, que se compra más de estos LEDs ahorradores, más de estos autos están en circulación y por lo tanto la demanda de más carreteras. Es decir, que no se elimina la contradicción fundamental. El capitalismo debe incrementar sin cesar la masa de valores producidos, lo que lo lleva hacia el agotamiento de sus propias bases naturales. 3. El crecimiento cualitativo o crecimiento verde o sostenible son etiquetas que buscan tranquilizar y legitimar el capitalismo, pero eso es un engaño. Se confunde valor de uso, la utilidad concreta de los bienes, con valor de cambio, su forma mercantil, el dinero que generan. Es decir, que aunque ciertas tecnologías permitan ahorrar recursos por unidad de productos, como los coches eléctricos o las energías renovables, bajo la lógica capitalista esto no elimina el imperativo de crecimiento. Así las mejoras técnicas no reducen el daño global porque el capitalismo produce para valorizar el capital. Esta explicación suponemos que se ha hecho al principio del libro porque es sobre la teoría del valor que se está exponiendo esta tesis. Ejemplo, tenemos los paneles solares que requieren minería intensiva de litio, cobre y silicio. Los autos eléctricos reducen emisiones directas, pero la producción de baterías requiere más energía y materiales. Por ejemplo, litio, tierras raras. Es decir, que se produce el efecto rebote. Ocurre un desplazamiento, se reduce el uso de recursos, pero se incrementa el uso de otros. Además, se manifiesta o multiplica el volumen de producción y consumo. Los problemas que identifican es que la riqueza se organiza en forma de mercancías, no en función de las necesidades humanas. Se producen armas nucleares o comida chatarra porque generan valor, mientras se descuida la alimentación saludable o el cuidado ambiental con el riesgo de que reviente el planeta. Así, cada avance técnico impulsa nuevos mercados en lugar de reducir el consumo. Por ejemplo, aunque los electrodomésticos son más eficientes, la proliferación de aparatos eléctricos, aires acondicionados, celulares, tablets, servidores, dispara la demanda energética global. 3. Culpar al consumidor individual es una ilusión. Campañas como compra verde o elección responsable hacen creer que el cambio depende de elecciones individuales cuando el problema es estructural. Además, tengamos en cuenta la obsolescencia programada, en que se crean objetos con un limitado tiempo de duración. 4. Incluso las infraestructuras que sostienen el sistema, como el transporte, telecomunicaciones, la salud, la educación, consumen enormes recursos. Por ejemplo, la construcción de autopistas y aeropuertos exige millones de toneladas de cemento y acero, aumentando las emisiones y el uso de energía. ¿Qué soluciones plantea Lohoff? Liberar la riqueza social de la forma mercancía y medirla en términos de vida buena y no del PBI. Además, advierte no confiar en soluciones técnicas o consumo responsable, porque mientras rige el valor, el ahorro de algún insumo o recurso se convertirá en más producción. Norbert Trenkle titula su artículo Costos desplazados, la lógica de externalización de la producción capitalista de riqueza y su abolición. Plantea que lo que el capitalismo llama eficiencia es externalización de costos sociales y ecológicos, es decir, desplazar los daños hacia la naturaleza, la periferia, las generaciones futuras. Trenke problematiza la supuesta eficiencia del capitalismo que usaría racionalmente los recursos,
pero lo que en realidad hace es trasladar los costos a otros. Así, una minera obtiene ganancias sin incluir el costo de contaminar ríos. Son costos que recaen en comunidades y en el Estado. No se trata de un defecto accidental, sino que es parte de la esencia misma de la forma de riqueza capitalista. Entonces, la externalización como parte esencial del capitalismo no se corrige con regulaciones del Estado. Además, conviene que la medida de la riqueza se haga solo en términos monetarios. El PBI es un ejemplo, solo contabiliza bienes y servicios mercantiles, invisibilizando el trabajo doméstico y comunitario, así como el daño ecológico. De este modo, incluso catástrofes que generan gasto económico pueden presentarse como un aumento de la riqueza. Es así que el PBI aumenta si una ciudad se reconstruye tras un huracán, aunque haya pérdidas reales de vida y recursos. Trencle sostiene que la globalización capitalista ha llevado esta lógica a su límite. Ya no queda un afuera al cual trasladar los costos. Los desplazados retornan bajo la forma de crisis ecológica global, afectando incluso a los centros hegemónicos del sistema. Por otro lado, el trabajo de cuidados es invisibilizado. Solo se reconoce como riqueza lo que puede expresarse en dinero. Lo no monetario queda fuera y es explotado sin costo económico. Así es que cocinar, criar o cuidar enfermos no se contabiliza como riqueza porque no es mercancía, aunque es indispensable. Así el cuidado infantil en casa no cuenta en la economía, pero si se pagara una guardería sí aparece en el PBI. Y finalmente los recursos naturales se vuelven mercancía por la privatización. Los bienes naturales no crean valor por sí mismos, pero si se venden se transforman en propiedad. Entonces un bosque privatizado se convierte en fuente de ingresos por venta de madera o licencias de explotación, aunque su función ecológica se destruya. Entre los problemas que se identifica está el límite de la externalización. Antes había un afuera, territorios, periferia, naturaleza infinita, pero hoy los costos regresan como crisis climática y pérdida de biodiversidad. Los incendios en la Amazonía son otro ejemplo que afectan el clima y no solo a la región. El Estado regula, pero no cambia la lógica. Los impuestos, certificados de carbono o límites ambientales son fácilmente evadidos o convertidos en negocios financieros. Como sucedió con los bonos de carbono en Europa, han sido usados para especulación y fraude. Soluciones que plantea Trencle. Abolir la riqueza abstracta, valor, mercancía. Se trata de superar el valor como medida y base de la vida social. Ampliar la noción de riqueza, incluir las prácticas de cuidado, ocio, relaciones humanas, ecosistemas. Así, por ejemplo, valorar la existencia de un río limpio como riqueza social, aunque no genere riqueza. Y reorganizar la producción social, pasar de la mercancía al valor de uso, de la ganancia al bienestar. En conjunto, ambos nos dicen que la sustentabilidad dentro del capitalismo es imposible. Superar los límites ecológicos exige superar al propio sistema. En definitiva, los aportes de ambos autores nos permiten comprender que los límites ecológicos del capitalismo no se deben a fallas aisladas, malas políticas o elecciones individuales equivocadas, sino a la lógica misma del sistema. Lohoff muestra que el capitalismo está atravesado por un imperativo de crecimiento permanente. Cualquier mejora en eficiencia se traduce en una presión mayor sobre la naturaleza y las promesas de un crecimiento verde resultan engañosas. Trencle, por su parte, demuestra que lo que llamamos eficiencia capitalista depende de la externalización sistemática de costos hacia la naturaleza, las generaciones futuras y los sectores subordinados. Esta externalización, que durante siglos se apoyó en un afuera disponible, territorios, periferias, ecosistemas supuestamente infinitos, hoy se topa con sus propios límites planetarios, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis hídrica. En conjunto, ambos autores nos advierten que el capitalismo en su forma actual no puede conciliarse con la sustentabilidad económica. Sus límites no son técnicos ni coyunturales, son estructurales e históricos. Mientras la riqueza se mide en valor abstracto y la vida social se organice a través de la mercancía, la expansión destructiva será inevitable.
Por eso los verdaderos límites ecológicos del capitalismo son al mismo tiempo límites históricos del propio sistema. Superarlos implica repensar qué entendemos por riqueza, qué producimos y para qué, y abrir la posibilidad de una organización social orientada a la valorización del valor. ¿Falta? Sí. Algunas preguntas. De acuerdo en que la riqueza capitalista es abstracta y fetichizada, y que hay que superar la centralidad del valor y abolir la riqueza abstracta. Esto es importante teóricamente y complementa la comprensión de lo planteado por Marx en la crítica de la economía política. De acuerdo con el capitalismo, es intrínsecamente antiecológico y en ello una pregunta constante a hacer. En la presentación que hacen ambos autores, una pregunta que salta es: ¿dónde está el sujeto? ¿Cuál es el horizonte práctico inmediato en relación a la lucha de clases y las alternativas prácticas populares que podrían abrir transiciones al postcapitalismo y al post-extractivismo? Creo que es necesario pensar también en estrategias, tácticas y luchas parciales que, aunque no acaban con la riqueza abstracta de inmediato, acumulan fuerza para un cambio mayor. Estoy pensando también en las mediaciones políticas, éticas y populares, sociales o culturales que harían posible una transición. Mediaciones que van construyendo alternativas concretas de forma no mercantiles de riqueza. Ejemplo tenemos la comunalidad que plantean los zapatistas, el buen vivir que plantean las naciones acá en Perú, las naciones indígenas, y los intentos de economía solidaria que se van concretizando en pasos cada vez más profundos. En todo caso, pregunto si sería posible articular esa crítica radical, teórica, con alternativas concretas que se van dando. Respecto al valor de uso, esta teoría crítica plantea que el valor de uso queda subsumido completamente. Entonces, se podría plantear la posibilidad de una riqueza social no abstracta, si es que el valor de uso queda subsumido completamente. Y desde una lectura desde América Latina, habría que considerar el papel de la colonialidad del poder, la dependencia y el extractivismo como dimensiones específicas del capitalismo global. Es decir, que habría que explorar suficientemente la historia concreta del capitalismo en nuestro sur global. Y para finalizar, Marx plantea la fractura metabólica con la naturaleza y que el socialismo podría restaurar ese metabolismo sin necesidad de abandonar totalmente categorías como trabajo, producción, sino transformándolas. Estos planteamientos han sido retomados por Bellamy Foster y Kohei Saito. Me pregunto qué dirían los teóricos del valor como Trenkel y Joffe al respecto. Gracias. Ahora le damos pase a los comentarios de Andrea Baumar. Cuenta con 15 minutos también. Gracias. Ahora sí. Bueno, primero quiero presentarme porque no soy porque no soy uno de los autores de este libro. Yo he sido invitado para comentar algunos aspectos de la crítica del valor. Yo soy miembro del grupo Crisis y soy uno de los cofundadores del grupo, o sea, ya estoy en esta materia hace más de 40 años y
por casualidad estoy en Lima y coincide con este evento, y en ese sentido puedo participar con algunas ideas y también con algunas respuestas después en el debate. En algunos aspectos yo tengo posiciones propias, o sea, no comparto todo lo que se lee en Crisis, pero en términos generales sí me considero también un representante de la teoría de la crítica del valor. Yo quiero retomar un poco lo que Nuri, ¿no? Sí, lo que Nuri ha tematizado, que sería esta relación de la crítica del valor, que supuestamente declara que el capitalismo es un sujeto automático, como Marx mismo lo denominó en alguna oportunidad, o sea que el capitalismo no funciona sobre la base del actuar de algunos capitalistas que manipulan el sistema, que manipulan a las personas, que manipulan a la clase obrera, y por el otro lado una clase obrera que luchando va transcediendo este sistema, sino la idea del sujeto automático que propaga Marx es que en realidad todo el accionar de toda la sociedad, que se basa en el intercambio de mercancías, en el dinero, en cada de sus formas de participar en esta interacción indirecta, mantiene el capitalismo como una totalidad de caos que funciona sin la actuación de una persona o un grupo. O sea, el capitalismo es un proceso que en el momento que eliminamos, por ejemplo, a capitalistas, no literalmente quiero decir acá, pero, o sea, si hacemos desaparecer a la figura del capitalista, el mecanismo no desaparece, porque la base de ese mecanismo es la conversión de todas las expresiones humanas, sean materiales, sean intelectuales, en mercancía para el mercado y para el intercambio. Ese funciona, si se mantiene eso también funciona sin el capitalista, por ejemplo, pero también funciona sin un obrero, por ejemplo. Ese proceso continúa y, por ejemplo, se puede reemplazar al actor capitalista por el Estado, lo que ha pasado en el socialismo real. En el socialismo real hubo, podíamos decir, un truco ideológico que decía, porque tenemos economía de mercado, o sea, intercambiamos, el dinero es la base de la reproducción individual en el socialismo real, tanto como en el capitalismo liberal, pero el trabajo en esa sociedad no es explotación y eso ya no es capitalismo, porque la plusvalía que producen los obreros se queda en manos del Estado, ya no del capitalista, y el Estado es el representante de la sociedad. O sea, el carácter de la explotación e incluso lo que decían, el carácter de mercancía desaparece. O sea, el dinero ya no es mercancía, la fuerza de trabajo ya no es mercancía. ¿Por qué? Porque no existe un capitalista que se apodera de esto,
Y obviamente eso es una interpretación muy errónea de la situación. No se ha superado, más bien se ha acelerado la inclusión de las expresiones humanas en la forma de mercancía, convirtiendo prácticamente a la gran mayoría de la población en obreros, o sea, en personas privadas que venden su fuerza de trabajo, que van al lugar de su trabajo, donde no definen cómo trabajan, cuándo trabajan y cómo van a distribuir su producto, sino van como en todo el capitalismo, o sea, la economía, yo digo la sociedad de mercado, van a un lugar ajeno para ellos, donde son subordinados a condiciones que ellos no definen y colaboran con personas, otros obreros que también son ajenos y solo son juntados en esta, por ejemplo, fábrica o en una oficina. Cuando salen del lugar son personas privadas que no tienen nada que ver con la otra persona con la que han trabajado. Esa posición, digamos, ajena a todo lo que no es mi privacidad, es lo que básicamente forma las relaciones sociales. Entonces, en principio, a mí como persona, no me interesa la otra persona, no la necesito para mi reproducción individual. Yo no coordino con nadie cómo voy a producir, qué voy a producir, bajo qué condiciones, cómo distribuimos nuestros productos, cómo nos interrelacionamos, a qué le damos importancia en esa producción, o sea, no criterios del valor económico, sino criterios de la naturaleza, el buen vivir, especialmente el intercambio social, personal entre las personas que se interrelacionan de manera directa. Todo esto no ocurre mientras existe la división de estas personas como privadas en base del intercambio monetario. Lo que la persona en el capitalismo necesita es dinero. Y si tengo dinero, no tengo ninguna necesidad objetiva de relacionarme con cualquier otra persona, porque lo que yo necesito lo compro. ¿Ya? Y puedo comprar mis víveres, puedo comprar mi casa, puedo comprar relaciones, todo lo puedo comprar. Eso para mí es esa forma de relacionarse, crea una forma de conciencia o consciente que no está reducida a una clase, tampoco a un grupo social, ni tampoco hoy en día a lo que se le llama etnia. Esa forma de interrelación es universal. Nadie se escapa de la necesidad de tener que ganar dinero, lo que implica, al fin y al cabo, que mi orientación personal y mi orientación como empresario quizás es siempre generar dinero. Lo tenga yo por trabajo, lo tenga yo por tener una empresa por explotación de plusvalía. Entonces, esto hay que superarlo. Y si lo ponemos en el contexto de la lucha de clases, por ejemplo, podemos ver históricamente que lo que ha pasado es que la lucha de clases ha llevado a la integración de los obreros como ciudadanos, pero ciudadanos de carácter burgués, o sea, con la misma mentalidad, con el mismo consciente que cualquier otra persona, porque lo básico no es ser obrero, sino lo básico es
moverse en esa forma social de intercambio de mercancías. Para el obrero es su fuerza de trabajo, para el capitalista es comprar esa fuerza de trabajo y para mí como persona privada pues el adquirir cosas. Entonces, la lucha de clases no ha llevado a la superación de esto, lo que también significaría la superación de la clase misma. O sea, para Marx, el proletariado no es algo que se debe festejar, o sea, que el trabajo es algo bacán, que todo el mundo se vaya a la fábrica, eso es trabajar, sino para Marx, ser proletario es una tragedia, es algo horrible tener que trabajar bajo el mando de otras personas, de no poder definir y participar en todos los aspectos de esa producción de la vida. Y entonces esto significa que al final el obrero actúa como cualquier otro individuo o sujeto, como ha dicho Norbert, en esta sociedad. Puede luchar por una mejora de ingreso, pero no va a superar con la lucha por el ingreso el sistema de que él sigue siendo vendedor de su fuerza de trabajo, anejado y subordinado a estas condiciones. Ahora, ¿cuál sería la salida? ¿Dónde está el sujeto? Lo que tú has preguntado. Entonces, si entendemos bien a la crítica del valor, por lo menos así como yo la entiendo, no existe un sujeto predestinado a superar el sistema. La idea de que existe un determinismo histórico, dialéctico, que al final va a llevar a que la clase obrera vaya a superar el capitalismo, no funciona. Tenemos que ver entonces quién hace el cambio. Y Norbert ha dicho claramente, uno tiene que ser un proceso cognitivo de conocimiento, de reconocer cuál es la base real del capitalismo. O sea, ¿qué mueve el capitalismo? ¿Lo mueve la contradicción de clases o lo mueve la mercancía y el dinero? Ay, chao. Ya, me apuro. Si no hay un sujeto, entonces, o sea, si no se cree en el sujeto histórico, que yo creo que es algo metafísico, que existe en Marx también partiendo de Hegel, pero que no lo ha superado, entonces se podría decir todos los que quieren superar este sistema del valor son los revolucionarios. O sea, no tiene que ver con tu relación con una capa social, no tiene que ver con una relación con una clase social o pertenencia a alguna etnia. Es reconocer que eso es el problema fundamental, o sea, una otra visión del capitalismo que no es la tradicional ortodoxa marxista. ¿Y a qué nos lleva? Nos lleva a la necesidad de que nosotros, todos los que queremos cambiarlo, busquemos formas de cooperación y de una práctica que nos podría llevar a superar en varios aspectos esta relación, aunque no la vamos a superar totalmente de un día al otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la forma de los comunes, o sea, el movimiento de comunes que están haciendo,
donde se trata de implementar momentos que se escapan a la lógica de la dinámica del mercado, que permiten producir quizás otras cosas o bajo condiciones diferentes, y en ese sentido tenemos que analizar también la sociedad en detalle, donde existen momentos que sirven para superar eso, y hay muchos, por ejemplo, el cuidado, muchas formas de relación directa, personales, que no son monetarizadas, son el ejemplo prácticamente para que se organice de esa forma el trabajo, superando la forma que existe ahora. O sea, no es monetarizar el trabajo de cuidado, por ejemplo, o sea, medir cuántas horas ha trabajado una mujer en su casa y decir eso cuesta 500 soles, sino la idea es al revés, que el trabajo que genera valor en la forma monetaria cambie a que tenga el carácter de una contribución y una cooperación directa de las personas. O sea, quitarle el carácter de valor al trabajo y no convertir el no trabajo en trabajo de valor. Hasta acá. Ya. ¿Se escucha? Ah, ya, sí, perdón. Muy bien, muy buenas noches con todos. Agradecer a los ponentes. Ahora yo continuaré con la mesa. Mi nombre es Angélica Quirós. La verdad, muy interesante las críticas que se están generando y el nuevo análisis a lo que se refiere a las teorías, mejor dicho, a los conceptos de valor y mercancía, que son conceptos básicos para poder entender el desarrollo del capitalismo y cómo éste ha ido evolucionando, ¿no? Porque claramente desde la etapa de Marx, el capitalismo ha tenido su evolución, el Estado tiene una mayor participación, las clases han cambiado, entonces es importante un nuevo reanálisis para poder entender nuestra actualidad. Y ante ello, las ponencias de los diversos participantes han sido muy interesantes y muy enriquecedoras. De tal manera que ahora invitamos al público a que pueda participar con sus preguntas. Me gustaría anotar uno por uno para que puedan hacer las preguntas determinadas a cada ponente. Entonces empezamos con... ¿Quién tendría alguna pregunta? Sí, adelante por favor, y luego vamos a la siguiente, sí, para que luego los ponentes puedan responder. Primero, segundo, tercero. Acá viene el mismo. Ay, me va a dar. Bueno, muchas gracias a Miguel, ¿no? Bueno, a Norbert, a Andreas, a Nuri por ese debate que me parece que es esencial y que hay que profundizar, ¿no? Mi pregunta va por la cuestión, digamos, esa cuestión de la conciencia, ¿no? Y la importancia de la conciencia. O sea, que yo estoy de acuerdo que la conciencia tiene una importancia grande, pero a veces me pregunto si es que no se valora por un lado la conciencia y por otro lado se considera o se exagera la importancia del fetichismo. O sea, yo tengo muchísimas amistades mías que sin tener una teoría sí son muy conscientes de que su vida es empobrecida y que gira alrededor del dinero. O sea, hay una comprensión intuitiva al respecto de todo eso que se está hablando acá, ¿no? ¿Qué es lo que impide que esas personas se levanten y intenten hacer algo? Yo pienso que hay dos cosas. Una que es una capacidad de poder imaginar un otro mundo, ¿no? Más que propiamente, que no, más propiamente de una falta de conciencia, es una incapacidad de imaginar otro mundo. Y el otro es la cuestión de la violencia constante, ¿no? Yo pienso que por veces un sobredimensionamiento del fetichismo que yo pienso encontrar, ¿no?
en la crítica al valor, ¿no? O sea, incluso en el dinero sin valor de Kurz, ¿no? Que él habla de la cuestión del ejército y la importancia del ejército en la formación del capitalismo, pero es como si fuera solo parte de la acumulación originaria, o sea, no está la importancia del ejército como, ¿no?, la importancia de la violencia constante en nuestras vidas, ¿no? O sea, hoy día vemos, ¿no?, cómo la extrema derecha adora a Israel, ¿no? Como por ejemplo, o sea, Bolsonaro, los hijos de Bolsonaro hacen referencia directa a Israel y a las ganas o sea, el amor que ellos tenían, o sea, ellos hablan con una pasión de ir a Israel a comprar armas, ¿no? Era una cosa así como que el Estado de Israel nos va a garantizar armas de primera categoría, y era algo que los bolsonaristas en Brasil lo hablaban así con una pasión patética, ¿no? Entonces la violencia es permanente para que las personas no se puedan levantar, y yo creo que, y eso es algo que está en la teorización del valor de David Graeber, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y que yo pienso que sería bastante importante de pensar. Entonces eso es lo primero, ¿no?, la cuestión de la violencia. Y en segundo lugar, un poco la cuestión de lo que decía Andreas al final, ¿no? O sea, cómo se da la práctica social, porque podemos teorizar y pensar, ¿no?, y hacer la crítica al capitalismo, pero la construcción de un mundo político nuevo, que como dice Norbert, pues no lo podemos decir como es, va a tener que venir de las prácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el proceso de práctica social, de los procesos de cambio? Que estoy de acuerdo, ¿no?, que no puede ser una nueva reedición de la lucha de clases, pero cómo es pensar la práctica de los nuevos procesos sociales e imaginarlo, ¿no?, en la idea, digamos, de las posibilidades de transformación, ¿no?, que es un poco lo que Bolívar Echeverría pues ha intentado hacer, ¿no? O sea, pensando la cuestión del valor en relación con el barroquismo en particular, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quisiera poner. Gracias. Sí, adelante. Tiene como personificación a su propietario, que en primera instancia es también su productor. Cuando tenemos compra y venta, el productor propietario se convierte sea en comprador o en vendedor. Cuando el dinero se convierte en mecanismo de crédito, tenemos al acreedor y al deudor. Luego, cuando el dinero se convierte en capital, tenemos al capitalista. Cuando la fuerza de trabajo pasa a ser mercancía, tenemos al obrero como proletario, y así sucesivamente. Y Marx dice en el prólogo del primer tomo que está tratando a los, en particular al terrateniente y al capitalista, solo como personificaciones de categorías, y no como personas concretas. Yo creo que es importante colocar todo este razonamiento en el marco de una elaboración previa que está en lo que se conoce como el capítulo 1 de la ideología alemana, las premisas de la concepción materialista de la historia. El problema que yo encuentro, el límite que yo encuentro ahí, es que en esas premisas tenemos a seres humanos que finalmente desarrollan división del trabajo, que generan excedente, que es el origen de clases, que las clases implican una situación de dominación, la conciencia se transforma en conciencia ideológica, pero todo eso aparece en un plano cognitivo. Esos seres humanos que desarrollan toda esa sociabilidad son solamente seres que conocen o desconocen, pero no aparece, por ejemplo, que sean capaces de la estética
o que tengan una moralidad. Y sin embargo, como personas concretas la tienen. Y el Marx de unos años antes, el Marx de los manuscritos, es un Marx que está interesado en el desarrollo de todas esas capacidades, y particularmente en las necesidades estéticas. Entonces, cuando vemos al capital como sujeto automático, sí, es un sujeto automático donde las personas funcionan, en este caso los capitalistas, como funcionarios del capital, y el trabajador aparece simplemente como fuerza de trabajo personificada. Pero siguen siendo personas concretas, y siguen siendo personas que tienen o no tienen una determinada moralidad o un determinado sentido de la estética. Y entonces mi pregunta es, y esto tiene que ver mucho con el asunto de los sujetos, ¿cómo recuperamos esas dimensiones de modo de pasar de la simple personificación de categorías y nos reencontramos con las personas concretas, como aquellas de las que acaba de mencionar Danilo, que tienen una conciencia práctica de, por ejemplo, el empobrecimiento de sus vidas, ¿no? Esa sería mi inquietud. Muchas gracias. Por la cuestión de tiempo nos disculpamos. Tenemos que cerrar con esas preguntas para que los ponentes puedan responder. De todas maneras, en un próximo evento esperamos continuar con su presencia para poder resolver y seguir debatiendo respecto a este tema tan interesante. En ese caso, les pediría a los ponentes que puedan responder de manera breve, por favor, a las preguntas ya dadas. Gracias. Bueno, muchas preguntas. Yo creo que para mí uno de los cambios teóricos que hemos realizado en los últimos años fue focusar un poco más justamente esta cuestión de la subjetividad. Es decir, yo diría que yo no hablaría solamente de los sujetos como funcionarios del capital, es decir, que obviamente hay a un nivel estructural, hay algo así como un sujeto automático en el sentido de que no hay un proceso consciente que de alguna manera esté guiando lo que es la acumulación capitalista y todo eso. Pero a nivel de las relaciones sociales tenemos una relación específica que caracteriza el capitalismo y que es digamos, la atomización. Algo para no hablar de la individualización, porque generalmente se habla de la individualización, pero prácticamente tenemos algo, más bien un individuo abstracto como núcleo de las formas, relaciones o de las relaciones sociales del capitalismo, que se caracteriza justamente por ser atomizado, aislado de todos los otros, ¿no? Y eso me parece justamente el problema esencial, que ya está, digamos, constituye un principio fundamental de capitalismo, pero en el proceso histórico que se ha llevado a cabo, tenemos prácticamente, justamente en las últimas décadas, una concretización en las estructuras sociales de ese individuo abstracto, especialmente digamos, en los países centrales del capitalismo, donde se habla mucho del individualismo, pero no es un individualismo en el sentido, como lo dice Marx, el individuo concreto que se relaciona con otras personas, sino es el individuo abstracto que siempre está en contraposición con los otros individuos. Y me parece el problema esencial, me parece justamente esa contradicción de que tenemos un proceso histórico de una atomización continua, por un lado, y por el otro lado, un proceso siempre más
menos guiable a nivel global, automatizado en el sentido de un sujeto automático, y justamente los individuos llevan a cabo ese proceso o son parte de ese proceso justamente en sus decisiones individuales. Es decir, que tenemos una voluntad individual de decidir cosas, pero estamos dentro de las estructuras y entonces el problema es cómo salir de estas relaciones sociales, cómo cambiar esa relación social y salir de esa atomización, llegar a una forma de relación social que es, que es caracterizada por cooperación y bienes comunes, ¿no? En ese sentido veo también, tal como Andreas y Nuri también lo ha insinuado, lo entendí así, justamente los comunes como una forma de ya superar a un cierto nivel de las relaciones capitalistas, ¿no? Quebrar con esa lógica de la individualización y, y bueno, pero lo dejo así porque ya falta tiempo y no quiero hablar el resto del tiempo que queda. Si gustaría responder las demás preguntas, aún contamos con 2 minutos más. Si tendría algo que agregar, profesor. Sobre las otras preguntas. Sí, tenemos aún 2 minutos Bueno, para poder participar. bueno, había otras preguntas justamente sobre el problema de la violencia, que me parece también está muy estrechamente relacionado con el problema de la atomización de la que estaba hablando, porque tenemos un enfrentamiento entre individuos cada vez más aislados, con una concentración de poder en aparatos estatales y también aparatos empresarios, ¿no? Como las empresas globalizadas. Ahí sí, visto desde desde el punto de vista de la práctica emancipativa, aquí tenemos un problema esencial: cómo superar esa violencia. Eh, pero yo la forma de salir del problema la veo especialmente en la organización alternativa, en forma de comunalización de las relaciones, que sería también un cambio de la forma de producir riqueza, porque en el momento en que comunalizamos las relaciones y las formas de producción, ya no existe algo así entre estas estructuras, algo así como valor de cambio o valor de uso. Ya no tenemos que diferenciar ya no tenemos que reducir la riqueza al problema de valor, sino que todo lo que estamos haciendo en una comunidad es parte de la relación social de esta comunidad y es parte de la riqueza, ¿no? Porque la riqueza no se reduce en ese momento a cuestiones materiales, sino que la riqueza esencial es justamente la riqueza de las relaciones sociales, que en el capitalismo están muy restringidas, están muy delimitadas, justamente por el concepto de la individualización y por el concepto de la producción de riqueza abstracta por el otro lado. En el debate que tenemos acá, lamentablemente no sé la fecha exacta, creo que será el 26 de septiembre, de octubre, va a haber un evento en la Católica con la temática de
crítica de valor y los comunes. Entonces eso sería un evento para profundizar esa temática. Lamentablemente en el momento no sé cómo se podría comunicar la fecha exacta, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Se dirigen a mí a ver si averiguo algo. Gracias. Bien, muchas gracias a todos por la asistencia. Los esperamos en una próxima. Y bueno, invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales. El nombre del usuario está en los banners. Y bueno, hasta la próxima y espero que todos puedan asistir. Buenas tardes.